Conceptos básicos. ¿Qué es la física para empezar? Vamos a empezar con lo que es física 1. Es necesario definir lo que es la física. Me dice que la física es la ciencia que estudia las propiedades de la materia y de la energía. De eso se encarga la física. Existen diversas ciencias exactas, las cuales son la biología, las matemáticas, la química, ciencias naturales, ciencia de la salud. Cada una se distingue por eso. La física es una ciencia exacta, la cual se encarga, en este caso, de estudiar las propiedades de la materia, de la energía y en este caso todo lo que puede ser medido, ya sea la masa, sea la presión, sea la velocidad, sea la distancia, etc. Como también de las leyes que no modifican la estructura de los cuerpos. En este caso vamos a trabajar con las leyes de Newton. Estudia todo lo que puede ser medido, que es propiedad de la materia y la energía. Puede medirse la electricidad, puede medirse la distancia, puede medirse la fuerza, la masa, todo. Como también vamos a conocer algunas de las leyes físicas, en este caso, que no modifican la estructura de los cuerpos. La física, ¿de qué se caracteriza? En este caso, la física no busca modificar la estructura de los cuerpos. Busca estudiar su propiedad, su estructura, pero en este caso no busca modificar a los cuerpos tal como la química. La química lo que hace es modificar con las características del cuerpo y convertirlo a otro o mejorarlo. En este caso la física no modifica la estructura de los cuerpos. Continuando, otro concepto básico muy importante que vamos a tratar mucho en esta sesión es la magnitud. La magnitud me dice que es todo aquello que puede ser medido, por ejemplo, el tiempo, la temperatura, la distancia. Cuando hablamos de una magnitud, me refiero a algo que puedo medir. Por ejemplo, yo puedo decirte con qué magnitud de fuerza salió una bala. Y me estoy refiriendo, a lo mejor no tengo que decir fuerza, con qué magnitud salió la bala, pues tú me vas a decir salió con una velocidad, salió con una fuerza. Si te digo cuál es la magnitud del sol o cuál es la magnitud del clima el día de hoy, me estoy refiriendo a la temperatura, al clima del día de hoy. ¿Ok? Magnitud, todo aquello que puede ser medido, tiempo, temperatura, distancia, masa, fuerza, trabajo, etc. ¿Ok? Continuamos. Existen distintos tipos de magnitud de los cuales vamos a trabajar en esta primera sesión, si bien vimos que la física estudia todo lo que se puede medir. Por lo tanto, existen cuatro tipos de magnitudes, diversos tipos cada uno de ellos. Tenemos primero las magnitudes fundamentales. Dijimos que una magnitud era todo lo que se podía medir y se divide en cuatro magnitudes. Fundamentales me dice que son aquellas que se pueden determinar utilizando aparatos de medición. En este caso, las magnitudes fundamentales son las que se pueden medir con un aparato. Por ejemplo, yo aquí en mi reloj estoy midiendo el tiempo. ¿Para qué? Para no pasarme de la hora. Es que por eso a veces me van a ver volteando mi reloj, ¿no? Pero en este caso, ¿qué otra cosa se puede medir con un instrumento? La temperatura con el termómetro. La cinta métrica podemos medirla más, en este caso el contorno de nuestro cuerpo, por así decirlo, ¿no? La cinta de medir, la balanza para medirle la masa de las verduras, el kilo de pollo, 2 kilos de carne para asar, etcétera, ¿no? Magnitudes fundamentales, todo aquello que se puede medir utilizando un aparato de medición, ¿ok? Continuamos. Tenemos las magnitudes derivadas y escalares. ¿Cuáles son las derivadas? Las magnitudes derivadas son todas aquellas que resultan de la aplicación de las magnitudes fundamentales y que para obtenerlas se realizan operaciones con ellas. Ojo aquí, magnitudes fundamentales, si yo mido la distancia, la mido en metros o kilómetros, ¿ok? O centímetros. Pero en este caso las derivadas son aquellas, como su nombre lo dice y valga la redundancia, las magnitudes derivadas son las que se derivan en este caso de las fundamentales. Por ejemplo, kilómetro sobre hora, metro sobre segundo, kilogramo por metro, etcétera, metro cúbico, metro cuadrado, porque en este caso pongamos el ejemplo de la velocidad. En la velocidad, que es kilómetros sobre hora, lo que está en nuestro auto, ¿no? Tenemos el tablero y viene el medio círculo que llega incluso hasta 240 a lo mejor millas sobre hora, kilómetros sobre hora, ¿no? Pero en este caso, ¿eso qué implica? Kilómetro corresponde a la distancia y hora el tiempo. Las derivadas son aquellas que se componen, que no simplemente es una medición, sino que se componen, o sea que se realizan operaciones para obtenerlas.
¿Cuáles son las escalares? Me dice que son aquellas que están formadas por un número y por una unidad. En este caso, magnitudes escalares, yo podría decir, tengo 5. ¿5 qué? 5 grados centígrados, 5 kilómetros, 5 metros. Cuando tenemos un número y una unidad, estamos hablando de una magnitud escalar. ¿A qué me refiero? 20 metros, 30 centímetros, 40 grados centígrados, 20 kilogramos. Un número y unidad es una magnitud escalar. ¿Ok? Entonces, continuamos. Por último, magnitudes vectoriales, creo que ahí no se alcanza a ver, pero te lo voy a leer. Son aquellas que están formadas por un número, unidad y dirección. ¿A qué me refiero con esto? Y pon mucha atención, ¿no? En este caso, agrandé la pantalla para lo siguiente. Voy a explicarte lo que es una magnitud, en este caso vectorial, con el pizarrón que tenemos atrás, ¿ok? Entonces, una magnitud escalar esto que dibujé aquí es un plano más o menos para ayudarnos, ¿no? Pero en este caso, una magnitud escalar, es escalar. Es, si yo dibujo lo siguiente, dibujé una recta. Por lo tanto, puedo decirte que esto es el fenómeno cuando se dispara una bala, ¿no? Se dispara una bala y va diagonal en este caso. Pero, ¿qué es lo que considera una magnitud escalar? Lo siguiente. Si bien cuenta con un número, cuenta con una dirección o un sentido y cuenta con una unidad. 20 kilómetros sobre hora a 30 grados. A eso se refiere una magnitud vectorial. A algo que tiene, en este caso, sentido, que tiene una dirección y que tiene un número. Como dice el ejemplo ahí, 20 kilómetros sobre hora con un sentido de 30 grados en este caso, ¿no? Entonces vamos a regresar a nuestra presentación. Esperamos regresar. Vamos a ver si se puede. Listo. Entonces, magnitudes fundamentales, derivadas, escalares y vectoriales. ¿Ok? Entonces, te repito, las vectoriales dice, son aquellas que están formadas por un número, unidad y dirección, tal como el ejemplo que estaba acá atrásito, 20 kilómetros sobre hora. Tenemos el número, la unidad y tenemos en este caso la dirección, que son los 30 grados. ¿Ok? Entonces vamos a continuar. Esperemos que cargue